Bien, amigos, continuamos con el día. Ha habido un problema con nuestro invitado. Creo que no llegamos a decir quién era, o sí lo dijimos. Sí, sí. vamos a decir. Por algún motivo no llegó y lo llamamos muchas veces. Era un abogado penalista para hablar del Código Penal. Fíjense, desde hace mucho tiempo se viene advirtiendo que las prácticas humanas están deteriorando el ambiente de este planeta. Y quienes dan esas voces de alarma son los científicos, los que estudian esos fenómenos. Hay gente, por ejemplo, Estados Unidos es el país que más contamina en el mundo. China es otro, con un montón de plantas de carbón que las están comenzando a quitar. Pero se impone el poder del capital. Bueno, es que producir energía es necesario, y es verdad que es necesario, pero lo que no es necesario es que eso sea a costa de dañar el ambiente del planeta. Y el caso es que eso viene de mucho tiempo diciéndose, advirtiéndose, con datos. La cumbre esta mundial del cambio climático, la de París, Estados Unidos, en el gobierno de Trump se salió, dijeron, no, nosotros no vamos a estar que controlando emisiones y cosas, eso es desarrollo, para adelante. Bueno, ya los científicos dicen que hay daños irreversibles, que ya hay daños que no se pueden volver atrás. Pero además esto se acelera, porque son procesos progresivos. Entonces se están desprendiendo glaciares de su sitio, eso aumenta los niveles de los mares, en fin, eso trae muchísimas cosas. Uno de los países que tenemos más riesgo somos los países tropicales, y más los pequeños, y más los que somos islas. Tenemos una combinación terrible ahí. Sí, de manera que nosotros, que también contaminamos, pero no tanto como los países industrializados, somos los que más temprano y más vamos a sufrir las consecuencias del basurero en que ha sido convertido este planeta. Hay muchos países que ya tienen prohibidas las fundas de plástico. Y este país no lo ha hecho. Es urgente hacerlo. Se fabrican fundas biodegradables. Las fabrican de maíz. Se sorprenderían de lo bien hechas. Y hasta bonitas son. Y usted bota una cosa, una funda de eso se degrada y se integra a la tierra. Pero señores, los mares se están llenando de plástico, los ríos también. Nada más hay que ver una cañada de un barrio pobre de este país para ver la situación dramática. Nosotros tenemos que ir tomando medidas, tenemos que ir haciendo conciencia. Y mucha gente no le hace mucho caso a los procesos que son lentos, porque aunque cada día está peor, cada día se acostumbran a lo que hay. Y es necesario que los seres humanos hagamos conciencia de esa situación, Carolina. Sí, yo creo que es importante recordarle a la gente que si bien este estudio ha demostrado, o no este estudio, porque son 14.000 estudios científicos que se sistematizaron en este informe de la Organización de las Naciones Unidas para poder determinar cuáles efectos eran reversibles, muchos de los cuales no van a poder ser reversibles. Cuán irreversibles son, valga esa redundancia, no quiere decir que ya no hay nada que hacer. Quiere decir que hay que actuar con urgencia, porque de lo contrario, muchos de los efectos que ahora estamos sintiendo y que sí son reversibles, van a adquirir esa característica de irreversible que ya definitivamente adquirieron algunas de las consecuencias. Y también usted señalaba
muy correctamente, don Uchi, que los procesos largos, a veces la gente no entiende como que no tiene que tomar acción o como que una acción de hoy es algo muy minúsculo para un proceso tan largo. Pues miren, según los autores de ese informe, las emisiones continuas de gases de efecto invernadero podrían quebrar un límite clave de la temperatura global en poco más de una década. En poco más de una década. O sea, en 12 años, 13 años. ¿Y saben qué significa eso? El que cree que eso es algo muy lejano para nosotros. Que si aumenta 1 grado la temperatura en el planeta, los polos, el hielo en los polos podría derretirse, el nivel del agua subir y playas como la que tenemos nosotros, de la que dependemos para el turismo, desaparecer, sencillamente desaparecer. Estamos hablando de 2030, 2035, por ahí. El ser humano como especie es depredador, lamentablemente, pero hay sistemas de la humanidad, y el capitalismo es uno en el que estamos viviendo hoy día, que es el sumum de toda esa cultura depredadora, de toda esa práctica depredadora, porque lo que piensa la gente, voy a ganar, bueno, en lo que el mundo se va a acabar como quiera, en lo que se acaba, déjame ganar yo, y no sabe que está destruyendo la única casa con que cuenta, que es el planeta, lamentablemente. Y es bueno, y aquí en nuestra más pequeña casa, que es este país, tenemos la situación del Código Penal en el Senado. Como le comentábamos antes de la pausa, se supone no, así será, el 15 de agosto se termina esta legislatura y el 16 de agosto inicia la próxima legislatura. Hay personas interesadas en que se apruebe un Código Penal sin leer en ese Senado, que proponen que se apruebe ahora porque se acaba pronto la legislatura y que estamos a 10 de agosto hoy y que el 15 de agosto, a 5 días, como se acaba la legislatura, pues es importante que quede aprobado el Código Penal. Pero yo conversaba con el senador Antonio Taveras sobre los trámites legislativos y él me decía una cosa muy lógica. Caramba, es tan sencillo como reintroducirlo en la próxima legislatura, el 16 de agosto, y seguir conociéndolo, discutiéndolo, para aprobar algo que permita escuchar a los sectores interesados del país, introducir las modificaciones y las hubiere que se entiendan importantes dentro del hemiciclo, y luego aprobar en esa legislatura que inicia el 16. ¿Cuál es la prisa de aprobarlo en 5 días? ¿Qué es lo que pasa en el Congreso? Que necesitan aprobar un código penal que va a durar muy probablemente décadas. Basta ver la historia de los códigos penales del país y de la región para darse cuenta cuánto dura un código penal en vigencia por lo general. ¿Cuál es la prisa de aprobarlo en 5 días? ¿Qué interés es que no quiere arriesgar ni siquiera la posibilidad de discutir qué hay en ese código penal? Yo creo también que una de las cosas que ha ido señalando ese senador, el senador Antonio Taveras, que se ha opuesto a que se conozca, a que se apruebe rápidamente y sin mayor debate el Código Penal, uno de los puntos, decía, que me parecen más relevantes, es que él ha señalado que ha habido un falso debate sobre el Código Penal, y yo he reflexionado mucho sobre eso, porque él dice que por mucho tiempo nos hemos enfrascado en la defensa de derechos humanos que tienen que ver con las causales. Por ejemplo, hay un grupo que entiende que defiende derechos humanos del nacituro, hay otro grupo, entre los que me incluyo, que entendemos que defendemos los derechos humanos de las mujeres con el tema de las causales. Luego está el debate sobre la comunidad LGBTIQ, que también hay un tema de derechos fundamentales en lo que tiene que ver con los tratos crueles, inhumanos y degradantes y con la discriminación, y esos debates han acaparado tanto nuestra atención y nuestra preocupación que hizo posible a lo mejor que una parte de las personas que tienen que ver con los trámites legislativos insertaran a último momento en la Cámara de Diputados unas variaciones al Código Penal o al proyecto de Código Penal que no se visibilizaron de manera clara durante ese último pequeño tramo de ese proceso legislativo en la Cámara Baja, y llegó así modificado y sin que necesariamente los distintos sectores estuviesen alertados de la forma debida
a la Cámara Alta, queriendo ahora, por tanto, aprobarlo rápidamente en la Cámara Alta, lo que no permitiría que esas modificaciones de último minuto de la Cámara de Diputados sean debidamente consensuadas, conocidas y discutidas en el hemiciclo y en todo el país. Por eso la importancia de que ese Código Penal, don Uchi, no se apruebe en esta legislatura, que se apruebe lo que se vaya a aprobar, pero con tiempo suficiente para conocer lo que a último minuto se insertó en la Cámara de Diputados. Así es. Bueno, hay una conspiración contra la estabilidad de la sociedad dominicana. Esperamos que fracase, como fracasó lo de meter políticos en la Junta Central Electoral, como fracasó lo de meter políticos en la Cámara de Cuentas, en el Tribunal Superior Electoral, en el Defensor del Pueblo. Esperamos que esto fracase también, porque si no fracasa, fracasará la sociedad de mala manera. De mala manera, y unos truanes se van a salir con la suya. Y reitero lo que hemos estado advirtiendo, esto no tiene nada que ver ni con causales, ni con LGBT, ni nada de eso. Esa fue la maniobra que hicieron para comenzar el debate por ahí y que se dividieran las opiniones. Y ojo a los que se puedan estar prestando a una barbaridad pensando que es otra cosa. Mira, para terminar con una cosa de otra naturaleza, ¿verdad? Sí. Ayer, ustedes saben que Américo Mejía, que es, yo creo que el más importante coleccionista de música que tenemos en la República Dominicana, coleccionista y analista, pero eso es lo que más sabe de merengue. Y tiene registros y fotos y grabaciones que de verdad él ha acumulado un verdadero tesoro sobre la música dominicana. Y es bueno seguirlo en Instagram, en Facebook, en Twitter, porque él pone, en audio pone canciones viejísimas, pone fotografías también y datos. Y ayer puso una fotografía en Twitter donde yo aparezco entrevistando a Ñico Lora. Vamos a ponerla. ¿Qué edad tenía usted ahí, don Uchi? 20 años. 20 años. Y mi entrevistado, Ñico Lora, tenía 107. Libreta en mano ahí el periodista ahí. Sí. O sea, el entrevistado tenía 107 años. 80 años de diferencia. Exactamente. 107. Es decir, 87 de diferencia. Sí, 87 de diferencia. Wow. Pero él murió de 113, porque él murió en el 73. El Jueves Santo, el Viernes Santo del 1973 murió Ñico Lora. El padre del merengue. El padre no fue el que lo inventó, pero es el compositor más importante y más fecundo todavía al día de hoy. Basta decir que si usted va a una fiesta con perico ripiado de verdad, no mambo swing ni ninguno de esos inventos, si usted va a una fiesta donde estén tocando perico ripiado, la mayor parte de los merengues que usted va a escuchar son de Ñico Lora. Esa entrevista, yo tenía menos de un año trabajando en el Nacional. Yo comencé en el 1966 y le hice esa entrevista a Ñico Lora, le escribí para publicarla en el Nacional. En ese tiempo no se valoraba el merengue típico, a eso no se le hacía ni caso.
Y a pesar de que hice un trabajo amplio, me publicaron un pedacito nada más. Eso sí duele, ¿eh? Dos columnitas, como 5 o 6 párrafos. Y yo había hecho un trabajo extenso, y él me dijo cosas ahí tan trascendentales en la historia del merengue. Pero, repito, a eso no se le hacía caso. Cuando yo era muchacho, él iba a mi casa, ya con más de 100 años. De Navarrete a Santiago, él cogía un carro público con 100 y pico de años. Se desmontaba en las calles que hoy se llaman 30 de marzo e Independencia. La Independencia en esa época tenía el nombre de la mamá de Trujillo, Julia Molina. Y entonces él caminaba varias cuadras para llegar a mi casa. Él iba a hacer diligencia a Santiago y eso, solito, con 100 y pico. Caminaba durito. Y generalmente comía en mi casa. A mí tampoco me explicaron nunca, porque repito, eso no se valoraba, la clase de personaje que era ese viejito de la familia que iba a mi casa. Pero yo siempre he sido curioso y me ponía a hablar con él y me contaba muchísimas cosas interesantes. Esa entrevista fue aquí en la capital. Yo me topé con él en la calle Benito González, donde él iba caminando solo. Tenía 107. Wow. Entonces, y él estuvo tocando. Él lo que no hacía era cobrar ya por tocar, porque él trabajaba su conuco también a esa edad, en Navarrete. Y él había tenido un accidente que en sus labores agrícolas, sin querer se dio un machetazo en el lomo de una mano. Y él decía que a veces estaba tocando el acordeón y entonces se le paralizaba, como que se le alaban unos tendones de ahí y no podía seguir tocando. Entonces él decía, yo no me comprometo, yo no cobro por tocar porque no puede que quede mal, que en un momento no pueda seguir tocando. Increíble. Entonces, esa Biblia que era ese gran músico, me contó muchísimas cosas interesantes. Muchísimas cosas interesantes. Y sin embargo eso no salió, la mayoría no salieron en esa entrevista. Eso fue, como lo dice Américo Mejía en la foto, porque además hace el favor de ubicarla en el tiempo. Pon la foto otra vez. Dice, los archivos de Américo Mejía, septiembre de 1967. Vamos a ponerle la foto otra vez a Don Uchi Producción para anotar el comentario que hace. Y Ñico hizo muchos merengues humorísticos, él tenía mucho sentido del humor. Mírenlo ahí, los archivos de Américo Mejía. Aquí ahora salió Uchi Lora, ¿eh? Fíjate, yo nunca lo oí tocar en vivo. No. Nunca, teniéndolo ahí en Navarrete, cerquita de Santiago. Uepa. Lo he oído y he valorado su música después. Pero fíjate cómo son las cosas. Ñico Lora no solamente hacía muchas letras humorísticas, sino que también reseñaba hechos históricos y hasta patrióticos. Una de las humorísticas y al mismo tiempo histórico, por ejemplo, en la llamada Guerra del 14, creo que fueron los bolos fueron los coludos que cercaron a los bolos en el Fuerte San Luis de Santiago. Y ese sitio duró unos días. Y entonces las tropas que estaban dentro no recibían abastecimiento porque estaban rodeados y mataron a unos burros de carga que tenían ahí para comer. Y históricamente a eso se llama el sitio de los comeburros. Y Ñico Lora hizo un merengue que decía, entre otras estrofas, el comandante era apellido Sánchez, decía, mataron una salea, nadie la quería comer y Sánchez comió primero para que se llevaran de. Una salea es una burrita. Sí, una burriquita. Sí. Mataron
una salea con la punta de un cuchillo para racionar las tropas que estaban en el castillo. Y luego saca el humor cuando dice, mataron una salea y Sánchez se puso bravo, porque no le quisieron dar la tajada de abajo del rabo. Esas eran de las ocurrencias de Nicolora. Pero entonces tiene un merengue tan patriótico como el que hizo acerca de la invasión norteamericana de 1916. Con esto terminamos el programa. Dice, en el año 16 llegan los americanos pisoteando con sus tropas el suelo, con sus botas el suelo dominicano. Enríquez y Carvajal, defendiendo la bandera, dijo, no pueden mandar los yanquis en nuestra tierra. Y luego en las inspiraciones, que son largas, pero voy a decir algunas nada más, dice, al americano que tenga presente que el dominicano es hombre valiente, los haremos ir con fuerza y valor al americano por abusador. Así que Yo yo ahí estaba hablando con un pedazo de historia. Sí, yo quisiera cerrar el programa externando nuestras condolencias al ministro de Educación, Roberto Fulcar, que a las 5:50 de la mañana, 10 minutos antes de que este programa saliera al aire, tuiteaba lo siguiente: amigos, mi padre Benjamín Fulcar acaba de partir sin avisar, estaba fuerte, alegre y lúcido, murió sin cama como buen guerrero, digno y regio. Justo ayer acordamos planes, reiteró su orgullo y me dio sus últimos consejos. Papá, amor y ejemplo, gracias por tanto. Por el fallecimiento de su padre, extendemos nuestras sinceras condolencias al ministro de Educación, Roberto Fulcar. Esperamos que su familia encuentre consuelo y que el alma de su padre descanse. Un abrazo desde aquí. Y padres así son inmortales para su familia. La solidaridad también a Julito, con esa nota triste de su hermano. Perdón, sí, Germán. Sí, digo, la solidaridad también a Julito y su hermano y a los el diputado. Sí. Sí, correctamente, y a toda su familia. Bueno, con eso despedimos este programa. Ha sido un placer y un honor mantenerles informados durante estas 2 horas. Y nos vemos mañana a las 6 de la mañana por Telesistema Canal 11.